Muy buenas tardes, yo soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Job, en el capítulo 42 y en el verso 4. En la segunda parte de este verso dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El capítulo 42 del libro de Job nos habla del arrepentimiento de Job. En primer lugar, él se humilla delante de Dios y dice en el verso 1, en el verso 2, él dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es lo primero, él reconoce la omnipotencia de Dios. En el verso 3, él le dice a Dios: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En este verso él reconoce sus limitaciones, él reconoce su falta de entendimiento y su falta de sabiduría. Y en el verso que leímos, es decir, el verso 4, él le dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En este verso él se muestra humilde y enseñable por Dios. Y en el verso 5 él le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él reconoce que él había oído hablar de Dios, pero que ahora él puede tener una relación personal con Dios, porque ahora sus ojos lo ven. Es decir, sus ojos espirituales ven a Dios actuar en cada área de su vida. En estos versos nosotros podemos ver una total actitud de humillación de Job ante Dios, de arrepentimiento, de un genuino arrepentimiento. Y es que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, es decir, aquellos hombres y mujeres que han dejado de contar con lo que tienen, con sus propios medios para ser salvos, que han reconocido que ellos necesitan arrepentirse y convertirse a Dios, ser humildes delante de Dios, dejar de justificarse delante de Dios, de contar con sus propios medios para relacionarse con Dios. La palabra de Dios dice en Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Job le dice a Dios en este verso que leímos al principio: te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En su arrepentimiento, él reconoce delante de Dios que necesita ser instruido por Dios, necesita la sabiduría de Dios para todo. Y es ahí cuando él realmente se arrepiente y se convierte a Dios, que él empieza a ser sanado y Dios comienza a derramar bendiciones sobreabundantes en la vida de Job. Y es que cuando tú te arrepientes y te conviertes al Señor, el Señor inmediatamente empieza en ti una obra de sanidad y también empieza en tu vida a darte bendiciones que tú nunca imaginaste que tendrías en tu vida. Él te da también honor, te da gloria y poder cuando tú de corazón te rindes a Él. Y tú que me estás escuchando, en este momento que estás escuchando esta palabra, no la estás escuchando por accidente, sino porque Dios quiere bendecir tu vida también, así como bendijo la vida de Job. Job perdió la salud, Job perdió la familia, Job perdió económicamente, estaba en la ruina, pero cuando él de corazón se arrepintió y entregó su vida al Señor, él fue bendecido tanto y tanto por Dios, que Dios le dio el doble de lo que él tenía al principio.
Y si el Señor te está tocando ahora y tú quieres que tu vida sea restaurada, sanada, bendecida por Dios, ser honrado, el Señor quiere que tú comiences desde el principio, así como hizo Job. Arrepiéntete y conviértete de tus pecados y van a venir a tu vida tiempos de refrigerio. Si tú así lo decides, ora conmigo y dile: Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y te pido, oh Dios, que bendigas mi vida de la misma manera que lo hiciste con Job. En el nombre de Jesús. Amén, amén.